Bienvenido a la zona de Espacio WAPS, donde te informaremos de la actualidad de noticias universitarias y de la sociedad en general. Espacio WAPS. Espacio WAPS. Ven, acércate y construye con nosotros este espacio. Tu espacio. Espacio WAPS. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS. Es un gusto estar con ustedes en otro programa más de Espacio WAPS. Los saluda en la voz Brisa Mendoza. También un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan a través del Facebook Live en la página de comunicación Radio WAPS. Y bueno, también los invito a seguirnos en nuestras otras redes sociales, como por Instagram nos encuentran como Radio WAPS Oficial. En YouTube nos encuentran como TV WAPS y en Twitter nos encuentran como @Radio WAPS. Y bueno, antes de ir a las entrevistas del día de hoy, me gustaría compartirles algunas efemérides de esta semana. Bueno, les comento que hoy martes es el Día Mundial de Madres y Padres. Se celebra el 1 de junio de cada año. Fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de rendir un homenaje a la gran labor y responsabilidad que tienen los padres en la crianza y educación de los hijos, quienes representan el futuro de la humanidad. Bueno, este decreto hace énfasis en la importancia que tiene la familia en la educación, protección y cuidado de los niños, para hacer de ellos seres integrales con un desarrollo pleno dentro de un hogar lleno de amor. Bueno, también así como el amor, la tolerancia, comprensión y felicidad. Con esta efeméride se insta a los Estados miembros de la ONU a centrar esfuerzos dirigidos a colaborar con la sociedad civil en el desarrollo de políticas y servicios de asistencia y apoyo a las familias. También los padres constituyen el pilar fundamental de la estructura familiar, las comunidades y la sociedad. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, las madres y los padres son las principales personas encargadas de la crianza y desarrollo del niño, con el apoyo de maestros y también de proveedores. El rol que cumplen las madres y los padres en esencial para que los niños se desarrollen y crezcan en los hogares, donde los valores, la disciplina y la educación constituyen las principales bases para que las nuevas generaciones transformen el mundo en un lugar mejor para todos. Y bueno, también hoy, 1 de junio, se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo de leche en todo el mundo. Les comento que la leche es un alimento muy nutritivo que proporciona energía, proteínas y micronutrientes. También quienes la consumen y contribuyen a rendir el hambre y la desnutrición en el mundo. Bueno, se dice que es uno de los alimentos más completos que existe. No es en vano que es el primer alimento que toman los seres humanos al nacer. Un vaso de leche aporta aproximadamente un 30% de la dosis diaria de calcio recomendada, elemento imprescindible para la formación y desarrollo de huesos. Además, contiene otros nutrientes necesarios para la vida como fósforo, magnesio, zinc, yodo, selenio y vitaminas A, D y de complejo B. También contiene ácidos grasos, hidratos de carbono, proteínas y agua. Bueno, siguiendo con las efemérides, mañana, miércoles 2 de junio, se celebra en España el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, con la finalidad de sensibilizar a las personas sobre la donación de órganos y tejidos a pacientes para salvar sus vidas. La donación de órganos y tejidos consiste en la extracción de órganos o tejidos del cuerpo de una persona recién fallecida o de un donante vivo, para implantarlo en sustitución de algún órgano o tejido en una persona viva. Ok, el jueves 3 de junio, este jueves, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta,
Gracias a un decreto de la ONU proclamado en el año 2018, el objetivo esencial de conmemorar esta fecha es darle más protagonismo de un medio de transporte como es la bicicleta y que él mismo pueda servir para paliar un poco la crisis del mundo actual debido a la contaminación y el cambio climático que está experimentando el planeta. La bicicleta fue el resultado de una serie de intentos fallidos para inventar un vehículo innovador y que dio como resultado este. Este transporte apareció a mediados del siglo XIX. En Alemania el primer modelo estaba hecho de madera, pero no tuvo mucho éxito ya que para ponerla en marcha había que empujarla con los pies. Después se inventaron otras que seguían siendo rudimentarias hasta el año 1861 cuando Ernest Michaud se le ocurrió idear colocar pedales delanteros y aunque esto no fue lo ideal, sirvió para dar el primer paso a la bicicleta actual. En el pasado la bicicleta representó un importante medio de transporte, sin embargo en el mundo moderno se ha transformado en una necesidad. No cabe duda que en estos tiempos, gracias a los avances tecnológicos, existen vehículos innovadores, super equipados, pero que se han convertido en una verdadera amenaza para la vida en el planeta, ya que expulsan agentes altamente contaminantes. Todo lo contrario a las tradicionales bicicletas, que es sencillo, práctico y ecológico. Para este medio de transporte también puede traer beneficios para la salud y ayudar a disminuir los elevados índices de contaminación que afectan a la Tierra. Continuando con las efemérides, este viernes 4 de junio se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la que se pretende conseguir la protección de los niños en situaciones de guerra y conflictos. Los niños son los más vulnerables en este tipo de situaciones y reciben todo tipo de agresiones físicas, psicológicas y emocionales. El objetivo es construir un lugar seguro para los niños donde puedan crecer y desarrollarse como personas íntegras sin el sufrimiento y el dolor que implican las guerras y los conflictos. En agosto de 1982, la Asamblea General de la ONU, en su periodo de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, quiso hacer algo con el inmenso problema del gran número de niños palestinos y libaneses que habían sido víctimas de los actos de agresión de Israel y decidió conmemorar esta fecha. El objetivo es reconocer el dolor y sufrimiento de estos niños y ser parte de un cambio de conciencia a nivel mundial para que todos nos impliquemos en esta causa. Con ello, se reafirma el compromiso de la ONU de proteger y velar los derechos del niño. También, continuando con el viernes 4 de junio, se celebra el Día Mundial de la Fertilidad con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas de fertilidad que se presentan cada vez con más frecuencia en la población y de identificar el momento indicado para consultar a un especialista. La infertilidad cuando no se produce la infertilidad es cuando no se produce un embarazo pasando un año de relaciones sexuales sin utilización de métodos anticonceptivos o bien cuando hay una dificultad para mantener un embarazo. Es una enfermedad bastante común, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que afecta a un gran porcentaje de parejas en edad reproductiva, pero a pesar de los avances científicos en materia de medicina reproductiva, la infertilidad es un tema cargado de prejuicios y estigmas sociales que muchas parejas deciden dejar para su ámbito privado. Los problemas de las parejas para tener hijos de manera natural es un asunto a tener muy en cuenta, ya que causa mucho sufrimiento emocional y dificultades económicas y laborales.
Muchas parejas acuden a las clínicas de fertilidad y se someten a tratamientos que son duros y requieren mucho tiempo y paciencia, además de una gran fortaleza emocional por parte de los dos miembros de la pareja. Por eso es importante buscar el compromiso de todos los agentes sociales para normalizar la situación y borrar estigmas que van ligados a la infertilidad. Bueno, un día después, el sábado 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. La fecha de esta efeméride fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se deben centrar los esfuerzos en motivar de protección del medio ambiente. Es por ello que se invita a las personas a mejorar sus hábitos de consumo, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos a proteger a las zonas salvajes, a los profesores a educar valores naturales, a los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta. La protección del medio ambiente requiere del apoyo de todos. También este sábado 5 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada, una fecha decretada por las Naciones Unidas en el 2017, con la que se pretende terminar con la pesca ilegal y las prácticas abusivas que ponen en peligro los recursos pesqueros del planeta. El día fue propuesto en el 2015 por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO y fue aprobado 2 años después, en el 2017, y es que la pesca se ha convertido en una actividad esencial para alimentar a gran parte de la población en el mundo, además de ser un motor económico de empleo y de sustento para muchas familias y comunidades enteras. Les comento que el pescado es la fuente de alimentos para una población mundial que va en constante crecimiento y que se ve afectada por el hambre, aún en muchos lugares del mundo. Por ello es tan importante regularla para que sea sostenible y evitar actividades pesqueras ilegales y las que no estén declaradas. Bueno, estas fueron algunas de las efemérides de esta semana. Por lo pronto vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con más Espacio WAPS. Quédese con nosotros. Y estamos de vuelta en Espacio WAPS. Muchas gracias a todas las personas que se han unido a la transmisión a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS. En estos momentos, como pueden ver, ya se encuentra con nosotros la doctora Eleonora Romero. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación y explicarnos sobre los ciclones tropicales. La doctora nos va a platicar el día de hoy sobre los ciclones tropicales, pero primero me gustaría preguntarle cuál es la diferencia entre un huracán, un ciclón y un tifón. Sí, pues en realidad son lo mismo, ¿no? La palabra ciclón se deriva del griego kiklón, que significa círculos en movimiento. Entonces, en términos generales, un ciclón es cualquier masa de aire que gire alrededor de un centro de baja presión. Y existen diferentes tipos de ciclones, por lo tanto, ¿sí? Existen los ciclones tropicales, que son los que nos afectan en México, principalmente los ciclones extratropicales, también hay ciclones subtropicales, hay ciclones polares, que son de agua fría, o árticos también se les llama, también hay ciclones mediterráneos, ¿sí? Hay mesociclones, y los tornados y las trombas también son un tipo de ciclón, aunque generalmente no les llamamos ciclón, pero son un tipo de ciclón porque son una masa de aire que gira alrededor, ¿no?, de un centro de baja presión. Entonces, los ciclones tropicales, que son los que principalmente afectan a México, aunque también tenemos tornados y trombas en ocasiones, ¿verdad? Pero
principalmente los ciclones tropicales, se forman dentro de la zona intertropical, es decir, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿sí? Y esto debe ser a una distancia de menos de 500 kilómetros del Ecuador, porque en el Ecuador no se deja sentir el efecto de la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra es la que hace que el viento adquiera un movimiento en espiral, en que este viento se da en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Entonces, cuando el viento adquiere el movimiento circular, ¿sí?, debido al efecto de la rotación de la Tierra, se dice que se ha formado un ciclón, ¿sí? Y en ese momento se denomina depresión tropical. Entonces, la primera fase para un ciclón tropical es la depresión tropical. El movimiento se va intensificando debido a la liberación de calor, ¿sí? Los ciclones tropicales se forman en océanos calientes por arriba de 27 grados centígrados. Entonces, dada la velocidad del viento y la baja presión, los ciclones tropicales se han clasificado, como decía inicialmente, en depresión tropical. Esto es cuando los vientos no han alcanzado más de 63 kilómetros por hora y la presión atmosférica todavía está por encima de los 980 milibar. Después, al intensificarse, pasan a ser tormenta tropical. ¿Sí? Entonces, cuando presentan vientos entre 63 y 118 kilómetros por hora, se denomina tormenta tropical. El viento se sigue intensificando si hay las condiciones necesarias, y entonces cuando los vientos superan los 118 kilómetros por hora, es cuando se les denomina huracán. Bueno, en las cuencas del Atlántico y del Pacífico nororiental, es decir, las dos cuencas de ciclones tropicales, porque los ciclones tropicales se forman en 7 cuencas diferentes, ¿sí? A México le afectan los ciclones tropicales del Atlántico y del Pacífico nororiental. Y entonces, cuando los vientos de estos ciclones son superiores a los 118 kilómetros por hora, en México se les denomina huracán, ¿sí? Bueno, a todos estos ciclones de estas cuencas se les denomina huracán. ¿Por qué se les denomina huracán? Pues esto se atribuye a la etimología maya, ¿sí? En el Popol Vuh, que era el libro sagrado de los mayas, Huracán era uno de los 3 dioses corazón del cielo, ¿sí?, quienes pues dispusieron la creación y crecimiento de los árboles, de los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Entonces de ahí viene la palabra huracán, por eso en estas cuencas se les llama así, mientras que aquellos huracanes, ¿sí?, sería el equivalente al huracán, los ciclones intensos que se desarrollan en la cuenca del Pacífico noroccidental, ¿sí?, es a estos que se les llama tifón, ¿sí? Esto se desarrolla, ¿sí? Entonces, es por la ubicación nada más, es el mismo fenómeno. En otras cuencas, por ejemplo, en las islas Filipinas y en China, se les llama baguíos. Y en Australia se les llama wili wilis, ¿sí? Entonces, realmente no hay diferencia, son el mismo fenómeno, simplemente se desarrollan en diferentes cuencas y a eso deben la diferencia de nombre. Ok, y bueno, y aparte de lo que acaba de mencionar hace un momento, ¿nos podría platicar un poquito más de cuándo se producen los ciclones tropicales? Sí. Como te decía, hay diferentes cuencas donde se forman alrededor del mundo, todos en la zona, la franja tropical, y en cada uno pues se forman en diferentes momentos, ¿sí? La temporada de ciclones varía según la cuenca. En la cuenca del Atlántico, que es una de las que mencionaba que afectan a México, la temporada de huracanes inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Mientras que en la cuenca del Pacífico nororiental, ¿sí?, que esos son los que afectan a Baja California Sur, ¿verdad?, a todos los estados del Pacífico, la temporada inicia el 15 de mayo
y culmina también el 30 de noviembre, aunque estas fechas pueden extenderse, ¿no? Por ejemplo, este año la temporada de ciclones se adelantó. Ya tuvimos la primer tormenta tropical, que se llamó Andrés, y se formó el 9 de mayo. Se dispersó el 10 de mayo, fue muy cortita, pero alcanzó a ser una tormenta tropical, y con esto dio inicio a la temporada de huracanes 2021. Sí, y bueno, y hablando un poquito de eso, ¿cómo es que se le da el nombre a los ciclones tropicales? Bueno, el nombre de los ciclones, bueno, esto surge con el fin de poder referirse de una manera más fácil a estos fenómenos, ¿sí? Al alcanzar la categoría de tormenta tropical, estos reciben un nombre de una lista que está formulada por el Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial. Antiguamente, cada ciclón se denominaba con el nombre del santo del día en que se habían formado, ¿sí? En el día en que había sido observado o que afectaba alguna región, ¿sí? Algunos ejemplos son el huracán de Santa Ana, que azotó fuertemente a Puerto Rico el 26 de julio de 1825, que era el día de Santa Ana, por eso se le da ese nombre. Están los huracanes de San Felipe el primero y San Felipe el segundo, que afectaron a Puerto Rico, ambos un 13 de septiembre, día de San Felipe. El primero fue en 1876 y el segundo en 1928. Hubo otro huracán de San Zenón, que destruyó la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, el 3 de septiembre de 1930, el día de San Zenón. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar un código en orden alfabético para facilitar la rapidez en la transmisión de las abreviaturas, de transmitir la información acerca de estos fenómenos. Se les denominaba Aber, Baker, Charlie, todo en orden alfabético. Y posteriormente, en 1953, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos adoptó el uso de nombres de mujer en orden alfabético, ¿sí? Pero en 1978, a solicitud de un movimiento feminista en Estados Unidos, fueron incluidos en las listas nombres de hombres y de mujer, alternadamente, ¿sí? En los idiomas español, francés e inglés, ¿sí? Entonces, a partir de esto se elaboró una lista potencial de nombres para 6 temporadas. Cada 6 años se repiten los mismos nombres, se toman de esta lista, ¿sí? Las letras Q y U no se utilizan porque hay muy pocos nombres que empiezan con estas letras, ¿sí? Cuando un huracán con un nombre, un huracán es muy intenso y causa muchos daños, ese nombre se elimina de la lista y se sustituye por otro con la misma letra, ¿sí? Por ejemplo, ya no tenemos Lisa en la lista, ¿sí? Por el huracán Lisa. En el Atlántico, pues ya no hay Katrina, ya no hay Vilma, se van sustituyendo porque la gente pues asociaría, ¿no?, los daños con este nombre. Odil seguramente va a salir de la lista también, ya salió, ¿sí? Entonces, así es como se asignan los nombres. Y bueno, cuando se forman demasiados ciclones que rebasan el abecedario, entonces se empiezan a asignar las letras griegas, alfa, beta, gamma, ¿no? Cuando ya se rebasaron la lista de nombres, se inicia con alfa, beta, gamma, delta, y pues esto ocurrió, por ejemplo, en 2005 en la cuenca del Atlántico, y el año pasado, en el 2020, se rebasó la lista. De hecho, se llegó hasta la letra iota, la letra griega iota. Entonces, los nombres de los ciclones nos permiten una mejor comunicación entre los servicios meteorológicos, los medios de comunicación y la población que recibe los informes de alerta, ¿no? Evitan la confusión cuando a veces hay 2 ciclones al mismo tiempo, ¿no? Y entonces el hecho de asignarles un nombre evita la confusión, ¿sí? A la hora de informar, ¿no?
y también facilitan el estudio de estos fenómenos, ¿no? Así como referencias históricas, así como ahorita mencioné algunos, pues el nombre nos sirve para hacer referencia de ellos. Sí, también ahorita platicaba un poco sobre la velocidad del viento y pues hablando un poco sobre los ciclones tropicales, ¿cuál es la relación entre los ciclones tropicales y la velocidad del viento? ¿Nos podría platicar un poco más de ello? Sí, claro. El viento en general surge cualquier viento surge por diferencias de presión atmosférica, ¿sí? Que a su vez estas diferencias de presión se dan por variaciones de temperatura en el aire. Hay masas de aire pues, que tienen una temperatura mayor que otras, entonces por una propiedad física el aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir. Entonces eso genera un movimiento en las masas de aire, ¿sí? Y existen diversos fenómenos meteorológicos que pueden provocar vientos intensos, ¿no? A veces los frentes fríos, etcétera, ¿no? Entonces, en particular, los ciclones tropicales, como había mencionado, se desarrollan a partir de un centro de baja presión, ¿sí? Que se llama una perturbación tropical. Y esto se da en océanos con temperaturas por encima de los 27 grados centígrados. Entonces, el agua caliente, como decíamos, el aire caliente tiende a subir, el aire más frío tiende a bajar, pero además esto provoca una baja presión y las masas de aire de alrededor tienden a compensar, entonces se mueven desde mayor presión a menor presión, generando movimiento de las masas de aire, ¿sí? Y esto también, como les mencionaba anteriormente, el efecto de la rotación de la Tierra es la que va a hacer que empiece a girar este viento, ¿sí? Entonces, un ciclón entonces está conformado por un fuerte viento en espiral, ¿sí? Y como habíamos dicho, cuando supera los 118 kilómetros por hora, se denomina huracán, y a su vez los huracanes se clasifican de acuerdo a la escala de Saffir-Simpson en 5 categorías, ¿sí? Que dependen tanto de la presión atmosférica como de la velocidad de los vientos. Esta escala fue desarrollada en 1969 por un ingeniero civil de nombre Herbert Saffir y también del director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que se llamaba Bob Simpson. Ellos generaron esta escala que los clasifica cuando tenemos vientos entre 119 y 153 kilómetros por hora, tenemos un huracán de categoría 1. Cuando los vientos están entre 154 y 177 kilómetros por hora, tenemos un huracán de categoría 2. Y cuando los vientos están entre 178 y 209 kilómetros por hora, pasan a ser huracán de categoría 3. Posteriormente, entre 210 y 249 kilómetros por hora, tendríamos un huracán de categoría 4. Y cuando los vientos superan los 249 kilómetros por hora, tenemos un huracán de categoría 5, que es lo más intenso que se puede dar. Sí, no hay más uno que presencialmente. Bueno, ya para finalizar, aquí en Espacio WAPS platicamos sobre pues proyectos de investigación que están haciendo ya sea los estudiantes o ustedes los profesores. No sé si nos podría pues dar algunas recomendaciones a la comunidad universitaria para que se interesen sobre estos temas o porque es de vital importancia que la comunidad universitaria esté informada sobre estos temas. Bueno, este tema es un tema muy importante para el estado, Baja California Sur, ya que pues contamos con la presencia de ciclones tropicales al menos una vez al año, uno por año mínimo, en promedio uno al año. Entonces, como son además fenómenos que pueden causar daños importantes, ¿sí? Es importante estar informado, ¿no?
Es importante dar seguimiento a toda la información que se genera alrededor de estos fenómenos, en especial cuando hay uno que se acerca, ¿no?, a la península. Entonces sí es de gran importancia estar bien informado acerca de este tema. Y pues el estudio de los ciclones tropicales por lo mismo es muy importante, ¿no? Además de los daños que generan, también nos traen muchos beneficios, ¿no? El estado depende prácticamente, el agua con la que contamos en el estado depende de los ciclones tropicales, ¿sí?, que son los que nos proporcionan la mayor cantidad de precipitación. Entonces, no solo nos causan daños, son muy importantes para el estado porque nos traen también muchos beneficios. Entonces, es importante estar bien informado de este tema. Así es, y pues como todo, siempre hay sus ventajas y sus desventajas en cada cosa que uno hace. Y bueno, ya no me queda más que agradecer por aceptar la invitación y platicarnos sobre los ciclones tropicales. Fue un gusto estar con usted y esperamos tenerla pronto con muchas más buenas noticias para la comunidad universitaria. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, pues compartiendo un poco de la información que contamos. No, muchas gracias a usted. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos con más de Espacio Watts. Y estamos de vuelta en Espacio WAPS. Muchas gracias a todas las personas que se han unido a la transmisión a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS. En estos momentos, como pueden ver, ya se encuentra con nosotros Manuel Bautista. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias y gracias por aceptar la invitación. Manuel Bautista nos va a platicar sobre su participación en el Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores. ¿Qué te parece si primero nos dices cuál fue el tema de tu proyecto? Bueno, mi tema de proyecto fue sobre determinar la variabilidad ambiental en la región de Bahía Magdalena usando isótopos estables de oxígeno y carbono con unas especies de moluscos bivalvos que son almejas generosas. Unas almejas muy particulares por sus formas muy características y sus tallas grandes. Además de que estos organismos pues llegan a vivir muchos años. Entonces, para hacer estudios de estimación paleoclimática, pues es muy bueno porque por su longevidad pueden registrar muchos eventos, en su cuerpo, ¿no? Pueden almacenar muchos elementos y moléculas que son indicadores de eventos en el ambiente, cambios en el ambiente. Entonces, pues por ahí va más o menos. Y sí. Ok, bueno, comentabas que estudias las almejas. ¿Por qué decidiste estudiar las almejas y no otro animal? Bueno, pues este tipo de estudios para determinar efectos en el cambio climático, pues necesitamos registros, ¿no? Y no siempre se tienen esos registros. Para hacer estos estudios, pues generalmente se utilizan organismos que depositen algún tipo de mineral de tipo de carbonatos o calcio, y eso forman estructuras duras. Las estructuras duras, pues como te digo, se forman porque se van depositando ciertos minerales y estos minerales pues forman unas capas, ¿no? En realidad, hay muchos organismos, bueno, en el ámbito de la biología marina, pues hay corales. También los corales pueden depositar distintos elementos, y igual los corales también llegan a vivir muchos años, entonces también pueden hacerse estudios de ese tipo. Pero pues las almejas que nosotros utilizamos, que son almejas del género Panopea, pues son organismos que pues son un recurso pesquero, vaya, y son muy aprovechados, se tiene mucha información científica sobre ellos. Entonces pues por ahí tenemos una línea que podemos ir siguiendo
Y aparte, pues uno de los aspectos más favorables para usar estos organismos es que viven muchos años, como te había mencionado. Entonces, hay registros dependiendo de las especies, pero hay desde 40 años o más hasta 150 años, por decir. Entonces, que vivan mucho tiempo es útil para hacer estos estudios de evaluar los efectos del cambio climático a lo largo del tiempo, ya sea en distintas escalas. Entonces, por ahí, algo así. Entonces, por eso, básicamente. Y bueno, ¿qué te parece si ahora nos platicas de qué trata, a grandes rasgos, nos podrías platicar de qué trata tu proyecto que presentaste en este encuentro regional? Ok, lo que consiste es que los pescadores obtienen estas almejas, como están enterradas en el fondo marino, digamos que están dentro del agua, y dentro del agua, sobre la capa de arena, están enterradas. Lo que hacen los pescadores es que bucean y las desentierran. Cuando las obtienen, pues ellos lo que les interesa es pues el producto, ¿no? De marisco. Pero nosotros obtenemos la concha, que es lo que nos sirve. A ellos no les importa la concha. A nosotros nos sirve porque con la concha podemos datar de su edad y de otras cuestiones, pero principalmente la edad, ¿no? Entonces con sus conchas, no lo puedo mostrar aquí, me hubiera gustado presentarlo, pero pues por motivos no puedo. Lo que tienen las conchas es que forman unas líneas de crecimiento. En la naturaleza se da mucho que pues los organismos, incluso vegetales, al crecer van formando patrones que indican sus tasas de crecimiento. Lo mismo pasa con muchos organismos, incluyendo los corales y los moluscos. Entonces, las almejas depositan esas bandas de crecimiento que para nuestra fortuna son anuales, es decir, cada año depositan una banda nueva, y eso nos puede ayudar a determinar la edad. Entonces, con modelos matemáticos nosotros podemos determinar sus tasas de crecimiento y por ende su edad. Entonces, una vez determinada la edad, lo que queremos hacer es obtener muestras por decir, en cada región de las bandas es como si fuera un calendario, ¿no? Entonces, en cada región de las bandas hay un año característico. Nosotros queremos saber esos años para obtener muestras de la concha de esos tiempos en particular y determinar la variabilidad ambiental de esos años específicos o de ese periodo en particular usando técnicas con isótopos estables. Es decir, nosotros obtenemos, por decir, polvo de concha de una almeja de un año en particular, y lo que hacemos es analizar ese polvo con espectrofotometría de masas, que lo que hace es poner esa muestra en un aparato para que el aparato, digamos que es como un microscopio que nos da lectura de lo que nosotros no podemos ver, haciendo que los átomos se desglosen. Entonces nos dicen, no, pues esta muestra está hecha de carbonato, está hecha de oxígeno, está hecha, y lo que nos dice es que en qué cantidades está compuestas, por decir algo, ¿no? Tiene 18% de este compuesto y 20% de este otro. Y decir eso nos da indicios de que algo ocurrió en el ambiente. Entonces, lo que quiero decir ya para no revolverlo tanto es que pues, sí, o sea, queremos determinar la variabilidad ambiental usando esas técnicas, porque lo que pasa es que los elementos, como los pensamos que es el oxígeno, el carbono o el chunks en general, muchas veces está presente en forma de isótopos. No, muchas veces no está como en su forma elemental, sino en compuestos o minerales, isótopos. Entonces, estos isótopos pues están en el ambiente en distintas concentraciones, y dependiendo de las concentraciones que están estos compuestos, pues nosotros podemos evaluar si hubo mucha temperatura, si hubo mucha oxígeno disuelto, si hubo mucho pH, y es lo que más o menos queremos evaluar en el trabajo. Ok, excelente. Y bueno, con respecto al historial de investigación de este tema, ¿cómo te fue? O sea, ¿fue una desventaja o fue una ventaja de que haya escasez de registros históricos aquí en México?
Bueno, en general puede haber mucha escasez o lagunas de conocimiento en casi cualquier ámbito de la ciencia. De hecho, pues la ciencia es algo que siempre se da, ¿no? Y al final siempre se tiene que andar dando porque nada está escrito en piedra. Entonces es necesario hacerlo porque por eso principalmente. Y otra, pues como no hay registros de, sobre todo en México, que pues por muchas razones, carencias o lo que tú quieras, no puede haber registros en todos los años, en todos los lugares. Entonces, no es que sea una desventaja, claro que sería ideal tener los registros históricos del ambiente de casi cualquier indicador, pero es una buena tarea o es algo que nos puede ayudar a gestionar los recursos en un sentido de que si no podemos estimar, no sé, algún descubrimiento con una forma, quizá con otra técnica o con otra solución lo podemos resolver. Entonces, y aparte pues son técnicas que son válidas, es decir, que también pues es parte del trabajo, es usar validación, ¿no? Nosotros tenemos aparatos que miden la temperatura del mar y lo que queremos hacer es como hacer esa calibración de la técnica para que se contraste la estimación de temperatura y de pH usando otros sensores que son específicamente para esos indicadores del ambiente. Entonces, es como, yo diría que es como un complemento, pero muy necesario en muchas zonas o estudios. Sí, así es. Y bueno, ¿qué te parece? Ahora nos platicas cuál es la meta y qué se ocupa analizar para ello. Bueno, pues se necesita interés, primero que nada, que sí lo hay por fortuna, hay el interés y la necesidad de hacerlo. Y pues se necesitan algunos recursos. Nosotros planeamos hacer una parte del trabajo aquí, pero por necesidad vamos a tener que recurrir a otros lugares y a otras técnicas de metodología para terminar el proyecto y el trabajo. Entonces, pues se necesitan cosas como partes o complementos, ¿no? Pero son buenos retos, es decir, hay muchas preguntas que queremos responder, pero a priori sabemos que otras se van a abrir y son como por curiosidad o por conocimiento natural y se van a ir generando estas cuestiones de que pues esta línea de investigación va a abrir camino a otras. Entonces, nosotros de manera particular pues esperamos estimar la temperatura y el pH del mar de Bahía Magdalena de forma estacional. Esa es como nuestra principal, bueno, o nuestra primera tarea, ¿no? Pero nosotros podemos y nos interesa estimar otras condiciones del ambiente que han ido variando, ¿no? Como en el tiempo, como pues la salinidad o el oxígeno disuelto o inclusive las surgencias marinas que también podrían estimarse ciertas variantes de estos fenómenos en el ambiente. También con este tipo de técnicas podemos tener como un indicador de qué es más o menos lo que sucedió o lo que sucede en el ambiente y definir si el cambio climático es demasiado impactante o se comporta de una manera natural como siempre o como pensaríamos que siempre ocurre, porque el ambiente pues es dinámico, entonces lo único que no cambia es que todo cambia, entonces más o menos por ahí va todo. Queremos evaluar cómo va el ambiente, cómo cambia. Sí, no, así es, empezar de un punto y ya después pasarle esta estafeta y que la investigación siga y se sigan actualizando en estos temas. No sé si también nos podrías platicar ahora los retos que enfrentaste, ya sea de forma personal o en lo profesional al hacer esta investigación. Bueno, pues estamos en el proceso de concluir varias cosas. Algunas ya quedaron, los principales eslabones siguen haciéndose. Pero bueno, el reto yo creo que principal y quizá de muchas personas que ahorita están haciendo investigación, pues es el periodo en el que nos encontramos de la pandemia, porque las actividades que uno quisiera hacer
pues no se pueden hacer por medidas sanitarias. Entonces, los estudiantes que tienen que ir a trabajar en el grupo de laboratorios no pueden. Hay cosas que son indispensables que no se pueden dejar atrás, como mantener con vida organismos o experimentos así, pero en nuestro caso, pues, y como el de la mayoría de los investigadores, pues tuvieron que parar sus investigaciones, ¿no? Y eso es una que, pues, estamos retrasándonos en este sentido de que, como no podemos hacer los experimentos de esta forma en la que queremos, como queremos, pues hay otras cosas en las que podemos avanzar, pero en otras, pues no. Y te digo, necesitamos viajar, hacer muestras, ir con expertos, cosa que ahorita pues en realidad no es tan indispensable, pero sí lo queremos hacer. Otra pues, en otro sentido pues es la disponibilidad de recursos. Hacer este tipo de técnicas, digamos que no es tan barato. O sea, se pueden hacer porque hay convenios entre instituciones y hay proyectos de por medio que son financiados por gobiernos y a veces por empresas, pero, pero, por ejemplo, yo tengo mucha suerte, yo porque pues estoy rodeada de gente que me ha ayudado mucho, pero la gran mayoría de los jóvenes, que yo digo que muchos son muy brillantes, pues muchas veces tienen muchas carencias y tienen más dificultades. En ese sentido, esa puede ser otra dificultad, inclusive que se agrava más con estos tiempos de crisis, ¿no? Pero tratamos de hacer el mejor esfuerzo y esperamos que salga todo bien. Claro que sí, les deseamos el mejor de los éxitos. Bueno, ya para finalizar, ¿nos podrías platicar, bueno, más bien dar algunas recomendaciones a la comunidad universitaria? Porque pues aquí en Espacio WAPS platicamos sobre convocatorias, eventos o de importancia o proyectos de importancia para la comunidad universitaria. Entonces, no sé si les podrías dar algunas recomendaciones para que la comunidad universitaria se interese en estos temas. Sí, la verdad que es muy interesante. Desde mi punto de vista, pues te digo, he sido muy afortunado y por eso he tenido como más facilidades. Pero en el caso de los que no, pues yo lo que les recomiendo es que no se rindan, que traten de darlo todo, porque pues hay cosas muy padres que vienen de por medio ya cuando te metes en este tipo de cosas. Me ha tocado participar en varias actividades y eventos y la verdad es que aprendes mucho de muchas cosas, pero más que nada es como estar ahí tratando de, no sé, de desenvolverte y desarrollarte, porque hay cosas que te van a gustar y ni siquiera te imaginabas que te gustan. Entonces, pues yo les recomiendo que se traten de involucrar, que traten de ser más apegados con sus docentes, maestros, investigadores, no sé. ¿Qué digo? Ahorita ya entiendo la situación de los jóvenes que muchos han de sentir impotencia por, no sé, por las escuelas en línea y eso. Yo entiendo que no es lo mismo, pero aún así yo creo que podemos tener como ese contacto entre profesores, la universidad, no sé, los compañeros, y nos podemos involucrar, incluso trabajando en equipo es mucho más fácil, no sé, para tratar de participar en convocatorias o con actividades, no sé, hacer ciertas estancias. Yo recomiendo mucho eso porque en realidad sí vale mucho la pena, pero yo lo que espero es que pues no sé, como si no les sale algo a la primera o si tienen dificultades, pues espero que les lleguen muchas oportunidades y ojalá así sea, porque si te esfuerzas tienes más probabilidad de tener éxito. Entonces, por ahí, yo espero que sea por ahí. Excelente, muchas gracias. Pues bien, como tú dices, todo es aprendizaje, todo es crecimiento, siempre hay que estar investigando, actualizándonos y nos va a hacer mejores personas y también personas competitivas, pero de una forma sana, ¿no? Aprovechar también este tiempo de universitarios para ya después cuando estemos grandes, decir, yo hubiera hecho eso en la universidad. Pues no me queda nada más que agradecer por aceptar la invitación el día de hoy y platicarnos
tu participación en el encuentro regional de jóvenes investigadores. Esperamos tenerte pronto con muchas más buenas noticias y más proyectos para la comunidad universitaria. Gracias, espero ver pronto a mis compañeros aquí también y que compartan sus experiencias, y no solo a mis compañeros, sino a nuevos compañeros que se animen, porque vale mucho la pena. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, Vale, vamos a ir un pequeño corte y en un momento regresamos con más de Espacio WAPS. Y estamos de vuelta en Espacio WAPS ya para despedir y agradecer a todas las personas que nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS, como por el 1180 de amplitud modulada o por MixLR, que nos encuentran como Diagonal Radio WAPS. Fue un gusto estar con ustedes. Recuerden que Espacio WAPS se transmite los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde. Los jueves nos acompaña nuestro compañero Saúl. Y pues ha sido todo por el programa de hoy. Sigan disfrutando de la programación de Radio WAPS. Nos vemos en la próxima emisión y que tengan muy bonita tarde. A continuación los dejo con este video. Hasta la próxima. Día Mundial del Medio Ambiente. El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente. Actualmente, es el principal vehículo de las Naciones Unidas para impulsar a la acción y sensibilización por el medio ambiente. A lo largo de los años, ha crecido hasta convertirse en una plataforma mundial que se celebra en más de 100 países. También sirve como Día de las Personas para hacer algo positivo por el medio ambiente, uniendo las acciones individuales en un gran esfuerzo colectivo que genere un impacto exponencial positivo para el planeta. El Día Mundial del Medio Ambiente es la oportunidad de que todos nos demos cuenta de la responsabilidad para cuidar de la Tierra y convertirnos en agentes de cambio.